La psicóloga Susana Hoyos es especialista en psicogerontología y psicología clínica. En este episodio de The Happiness Journal conversamos con ella sobre la salud mental en la tercera edad y sobre cómo podemos crear factores protectores para los adultos mayores y que puedan tener una vida con mayor bienestar y sentido. También abordamos temas sensibles y necesarios, como la alta tasa de suicidios en esta etapa de la vida, así como las principales enfermedades mentales que afectan a los adultos mayores. Esta es una conversación profunda, humana e inspiradora sobre la felicidad en la vejez. Hola, bienvenidos a The Happiness Journal, un espacio donde siempre exploramos la felicidad desde diferentes experiencias de vida y desde diferentes áreas de conocimiento. Estoy muy contenta porque hoy tengo a una persona muy especial como invitada, Susana Hoyos. Susana es psicóloga especializada en psicogerontología y en psicología clínica. Y ha aceptado estar hoy con nosotros para que hablemos justamente de la felicidad a través de los años. Susana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué rico que estés con nosotros hoy. Hola Lina, muchísimas gracias a ti por invitarme, por participar en este espacio tan importante y para hablar de temas que realmente son necesarios hablar. Exactamente, y justamente quisiera empezar, Susana, por preguntarte cómo cambia ese concepto de felicidad a medida que vamos como avanzando en años, a medida que vamos envejeciendo, cómo cambia como esa percepción de la felicidad. Claro que sí, Lina, mira, pues es importante saber que pues el ser humano es un ser cambiante, ¿cierto? No somos estáticos, entonces en ese proceso de trayecto de vida se va cambiando, pues va evolucionando ese concepto. Entonces ya el adulto mayor, la persona mayor no se fija tanto en los logros específicamente, en las metas, sino va más como en ese sentido de vida y en eso interno, ¿cierto? En la tranquilidad, se enfoca más como en la calidad y en lo que está viviendo en el momento. Entonces ahí es donde también va evolucionando como, ¿qué es eso de la felicidad? Digamos que las personas mayores, uno se imagina como que el escenario de envejecer es como liberarse de un montón de cargas, un montón de cosas, esa expectativa como tú lo mencionabas del logro, pero también la vejez acarrea otras cosas como la soledad, ver cómo nuestro cuerpo se va transformando, tal vez los niveles de energía, tal vez llegan las enfermedades. ¿Cómo se puede mirar, digamos, la vida cuando ya uno va como en ese tránsito, como en esa, un amigo mío lo decía de esta manera, la vejez es una certidumbre, es algo que sabes cómo es. Entonces, Exacto. ¿cómo se puede enfrentar como ese proceso de envejecer y por qué es tan importante mirar la psicología de la vejez también? Mira, súper. Pues primero es saber que desde que el ser humano termina de formarse, ¿cierto? Ya empieza un proceso casi que de envejecimiento, ¿cierto? Importante esos aspectos que nos van llegando a pensar cómo va a ser si logramos llegar, ¿cierto? Que es lo que la mayoría de los seres humanos esperamos, llegar como a la vejez, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cierto? Y empezar también ese proceso de aceptación, de reconocer que el cuerpo se va a deteriorar, que el cuerpo va a ir teniendo unos cambios. Entonces es como ese tema de aceptación, ¿cierto? De saber que voy a tener enfermedades, ¿cierto? Que independientemente, porque eso también es importante tenerlo presente, Lina, y es que independientemente de el tipo de vida o la calidad de vida que tengamos, que pues obviamente es fundamental el ejercicio, la alimentación, esos hábitos, pues nos van a suceder cosas, ¿cierto? Que genéticamente vamos a tener. Entonces es cómo hacemos ese proceso de aceptación, de saber que realmente vamos a llegar allá y que no somos perfectos, el cuerpo no es una máquina perfecta que se va a ir deteriorando y que va a ir presentando sus cambios. Ese tema de querernos, ¿cierto? De aceptarnos como somos y que vamos a ir viendo esos cambios físicamente, esos cambios de nuestro entorno. Decías ahora, mencionabas la soledad, entonces que por decisión estamos solos o porque nos toca, entonces es aceptar cambios físicos, aceptar cambios internos y aceptar cambios que la sociedad también nos pone, por ejemplo, la jubilación,
¿cierto? La pensión, pues que no es como siempre o no todos tienen la posibilidad de decir yo decido ya jubilarme a esta edad, sino que ya también la sociedad me saca. Pero entonces, ¿cómo lo transito yo? ¿Cómo me estoy preparando, ¿cierto? Como ser humano para llegar a esa etapa que estoy construyendo para que ese proceso de aceptación sea más fácil, porque en ese proceso que hablábamos ahorita de definir ese concepto de felicidad, también es a qué le doy prioridad, a qué le doy importancia, y muchas veces eso es lo que también prepararnos bien en salud mental, en esas emociones, como las estamos gestionando para llegar a la adultez, es fundamental, ¿cierto? Porque pasamos por duelos, pasamos por pérdidas, vamos a llegar allá, pero ¿cómo entonces estamos aceptando ese proceso y permitirnos llegar con herramientas? Siento que eso es lo más importante, generar herramientas para llegar a una adultez mejor. ¿Cuáles serían esas herramientas que debemos tener en cuenta entonces para la salud mental del adulto mayor? Claro que sí, mira, herramientas importantes para el adulto mayor sería ese autoconocimiento, ¿cierto? Estar presentes, que como lo decía ahora, somos seres humanos en constante cambio, pero estarme conociendo, ¿cierto? Estar como en ese proceso interno, saber si soy de un temperamento fuerte, ¿cierto? Saber qué tanto yo tengo herramientas de gestión de las emociones, saber cómo está mi salud, entonces cómo me voy cuidando, qué hábitos tengo. En cuanto a los hábitos, el ejercicio siempre va a ser un hábito que nos va a permitir una salud integral, también le ayuda al cerebro, tener hábitos de higiene del sueño, hábitos de alimentación, ¿cierto? De reconocer qué es eso que me estresa, pero con niveles altos. Pues muchas veces también pensamos no nos podemos estresar, no, hay ambientes estresores, situaciones estresores y no podemos buscar no sentir nada, pero hay niveles. Como dicen, hay niveles de niveles, ¿cierto? Entonces, identificar qué es lo que me afecta en sobremedida y generar estrategias para lograr afrontarlas, para lograr intervenirlas. Entonces yo llego con herramientas para esa edad adulta, ¿sí? Va a ser mucho más fácil ese concepto de que también es importante hablarlo de soy útil o soy inútil, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso para mí? Porque también que en ese sentido a veces las personas que tenemos seres queridos que están envejeciendo o están transitando esa tercera edad, somos muy sobreprotectores, entonces no queremos que hagan nada, no vayas solo, no hagas esto, quédate sentado, yo lo hago por ti. Entonces a veces es un acto de amor, pero muchas veces ellos lo perciben como que los estamos viendo como que no son suficientes, que ya no son capaces de hacer ciertas cosas, entonces en eso estamos generando como estamos de alguna manera afectando también como su autoestima, de Sí, alguna manera. ¿sabes qué? Sí, y no solamente la autoestima, hay algo que me faltó fundamentalmente como herramientas, esa red de apoyo, ¿cierto? Que puede ser la familia o pueden ser otros factores que tengamos alrededor como red de apoyo, amigos, un lugar donde yo vaya semanalmente a hacer algo, de ejercicio o de conversación, estar pues como entretenido, entonces tener esa red de apoyo que me faltó y ahí teniendo el tema del cuidado que decías de sobreproteger y el tema de la utilidad hay que permitir, ¿cierto? Hay que permitir que sigan haciendo cosas con mucho cuidado, pero ¿qué es cuidado? Llámame cuando llegues, quién te va a recoger, tienes claro quién te va a llevar y quién te va a recoger, me estás contando cómo vas, porque tenemos que permitir también que ellos sean autónomos, ¿cierto? Obviamente uno va identificando en qué tenemos que tener más cuidado como cuidadores, como familiares, como hijos, pero es importante porque, claro, queremos cuidarlos con mucho amor, pero entonces ya es como, pues, vení, es que yo puedo. Entonces, puedes cocinar, ay, pero cuidado que te vas a quemar, listo. Entonces, garanticemos que tengan cosas que no los lleven a tener que usar tanto el fogón, pero que puedan ellos también hacerse sus cosas y poder ser útiles dentro de lo que puedan ser útiles, ¿sí? Claro, es acompañar, pero brindarles también como esa confianza de que ellos todavía son útiles. Y no, lo hablábamos en algún momento, Susana, de que yo siento que a veces
las personas a medida que van envejeciendo, como que el sistema o la sociedad empiezan como a descartar. Y es muy triste porque entonces es como que el sistema de salud, vas al médico y no, eso ya es por la edad. O sea, vas con algún síntoma y no, eso ya se lo dice, no, yo tengo 47 años y lo he escuchado. No, es Claro, que ya. ya es la edad. Entonces, imagínate personas todavía mayores que también siempre, no, ya te tienes que acostumbrar a vivir así porque es por la edad, entonces nos van como descartando. Sí, mira, ahí son varias cosas, Lina, y es, pues, cuando hablas de la edad y que el sistema nos va descartando, pues, y los comportamientos, quiero tocar el tema antes de responderte esto para darle más fuerza a esa respuesta, y es, como seres humanos, lo último que se nos desarrolla en nuestro sistema nervioso central es este pedacito de acá adelante en el área prefrontal del lóbulo frontal, que son las funciones ejecutivas, las funciones superiores, control, planeación, regulación, límites, ejecución. Y es la primera línea que comienza a deteriorarse. Entonces, por eso muchas veces cuando estamos ya en esa etapa, entonces es cuando vamos como perdiendo esas facultades, ¿sí? Pero entonces, claro, las vamos perdiendo, entonces ahí es donde empieza ese riesgo, pero entonces la sociedad ahí es donde empieza como a descartarnos, ya no va a ser tan cuidadoso en el trabajo, en cierta función, ¿cierto? Ya se puede despistar más fácil, o sea, ya no es tan proactivo, tan ágil o tan rápido, pero entonces también es empezar a reconocer otros factores que de pronto ahorita entramos a reconocer que tiene el adulto mayor, ¿cierto? Entonces también a nivel de salud, claro, ese deterioro muchas veces lo van dejando como, lo van obviando, entonces ya son señales que no vemos y ahí hay un concepto que también lo podemos hablar dentro de la salud mental en el adulto mayor, es la iatrogenia. ¿Qué pasa acá? Que los especialistas obvian, como tú decías, y no indagan mucho más allá de una sintomatología. Por ejemplo, algo tan básico como el dormir. Ah, que yo ya soy adulto mayor, entonces duermo menos horas. No es tan normal. Pues sí puede reducir, pero no es normal que un adulto mayor duerma 4 o 5 horas. Como seres humanos tenemos que dormir por lo menos 7, bajar mínimo a 6, para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tengan pues, un efecto reparador en esa calidad del sueño. Entonces, no, es que sí, es normal. No, ven, no es normal. ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Entonces, mirar, de pronto es un órgano diferente del cuerpo que nos está mandando la señal que te está despertando y hay que revisarlo. Pero si nos vamos más allá de la salud mental, puede ser que esté teniendo ansiedad, pues síntomas, no tiene que ser un trastorno como tal, porque nuestras señales de salud mental no necesariamente tienen que llevarnos a tener un trastorno, pero sí que nos tenemos que atender y muchas veces nos quedamos con muchos otros temas que nos vamos de salud y no evaluamos cómo nos estamos sintiendo. De pronto puede ser un duelo no elaborado, ¿cierto? Un duelo que trae tantos microduelos detrás, ¿cierto? Porque una pérdida no es una sola, sino eso que hay alrededor de esa pérdida. Y de pronto ese adulto mayor no lo ha elaborado bien, como lo que vemos tan simple, que es la jubilación o la pensión. Eso es un duelo y es duro. Es difícil cambiar tu rutina de un día para otro en tan poco tiempo y rutina de tantos años, es muy complejo. ¿Por qué estudiaste psico o gerontología, Susana? ¿Qué te llamó Mira, la atención de ese tema? ve, mi papá es una persona que desde que se jubiló se dedicó a trabajar por el adulto mayor. Entonces, acá en Envigado, yo vivo en Colombia, en el municipio de Envigado, mi papá entró al Cabildo, que es elección popular por adulto mayor, es el mismo número de personas del consejo y son adultos mayores que propenden por los derechos del adulto mayor. Entonces, yo vi por muchos años a mi papá trabajando en pro del adulto mayor y me empezó a interesar mucho, ¿cierto? Y también porque hay una realidad, Lina, y es que la pirámide poblacional ha cambiado, ¿cierto? Ya. Y por ejemplo, este es un municipio que ya la pirámide está invertida.
ya tenemos muchos más adultos mayores que niños. Entonces, el verlo a él interesado, participar, estar en diferentes lugares, promoviendo leyes como, por ejemplo, leyes no, es un decreto, por ejemplo, de la prioridad en las filas, que eso es algo que antes no se veía tanto, pero ven, es que un adulto mayor puede tener una fila preferencial, debe tener una atención preferencial, y este tema de, bueno, y se jubilan y entonces, ¿qué podemos hacer? Deben haber a nivel, pues, como estatal, apoyos, actividades, porque es una población que lo requiere. Entonces, me empezó a interesar mucho y en Envigado, en la Universidad de Envigado, salió la especialización. Entonces entré durante pandemia, imagínate que hice la especialización en pandemia y me encanta trabajar con el adulto mayor. Si bien me dedico mucho en entornos escolares educativos, también trabajo con el adulto mayor y es mi pasión. Ay, qué bonito, Susana. Y tú me mencionaste en algún momento también que cuando estabas haciendo tu trabajo de grado, tu investigación, encontraste Ujú. unos datos o pudiste Súper concluir importantes. cosas muy importantes con respecto a la salud mental Ujú. del adulto mayor. Sí, te cuento. ¿Nos puedes contar un poco de esos datos tan Claro. importantes que pudiste concluir? Claro que sí, mira, el trabajo de grado fue enfocado en la conducta suicida del adulto mayor. Lastimosamente, a nivel Latinoamérica, haciendo el rastreo, encontramos muy poca información y sabemos por datos de la Organización Mundial de la Salud que es la segunda edad, ¿cierto? Grupo etario que más muere por conducta suicida. Entonces, revisando, investigando, encontramos que, por ejemplo, lo que hablamos ahorita de las consultas al médico, el 70% de la población que murió por conducta suicida fue al médico un mes antes de acabar con su vida. Wow. Entonces, mira esta señal tan importante y ahora que hablábamos del tema de la sociedad que nos va haciendo a un lado, ¿sí? Son tantas cosas alrededor, por ejemplo, el tema de la soledad, muchas veces una soledad no deseada, muchas veces no son escuchados, ¿cierto? Muchas veces esas señales, como te decía ahorita, del tema de la salud mental, las dejamos por un lado orgánico netamente y no vemos más allá que pueda haber en ese acompañamiento. Y temas tabú también, Lina, que en la salud, en el adulto mayor con la crianza, ¿cierto? No podemos desconocer que nosotros afortunadamente, de pronto fuimos criados con un poco más de capacidad de comunicar y de expresar lo que sentimos, pero el adulto mayor no, en este momento todavía nuestra población adulta mayor no fue criada así, el hombre no llora, no debes mostrarte débil, la mujer empoderada, pero entonces sí, me encanta, pero vení, y si flaquí, ¿qué importa? Pues es que me puedo equivocar, es que me puede doler, puedo fallar, ¿cierto? Entonces tenemos que mostrarnos súper fuertes siempre y eso es un tema que afecta a la salud mental y más en el adulto mayor. Y un tema importante, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la salud mental, también que se encontró en el adulto mayor, es el tema de la sexualidad, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, todo eso es tabú, entonces todo me quedo callada, entonces me está gustando alguien nuevamente, pero mi esposo se murió hace ya una mujer de 60, 70 años que uno ve todavía muy activos, y se murió el esposo hace 10 años y tiene que seguir guardando luto porque cómo me va a fijar en alguien más, entonces cohibirse el sentir, ¿cierto? No, entonces son muchas cosas que la crianza generó en afectar esa salud mental en el adulto mayor. Pero volviendo al tema de esos datos, Lina, imagínate que fue pues realmente, y lo demostró pues, o sea, viendo los datos, así es, pero ¿qué estamos haciendo? Afortunadamente he sabido un poco que ha ido cambiando un poco la atención con nuestros médicos, ¿cierto? Que realmente se indaguen un poco más sobre el estado emocional del adulto mayor, ¿cierto? Porque es Sí. necesario. ¿Cuáles son esas señales de alarma que yo Ujú. puedo ver en el abuelo, en los padres que ya están mayores, que de pronto yo diga, ¿será que
mi papá está deprimido, ¿será que mi mamá está deprimido? ¿Será que porque yo mi abuelita la estoy notando así o así? ¿Cuáles son como esos, qué elementos deberíamos nosotros estar atentos para de pronto buscar ayuda para el adulto mayor que está transitando por un episodio, digamos, depresivo, de ansiedad? Total, y mira, primero, yo soy de las que siempre digo que es mejor exagerar un poco y que consulten, ¿cierto? Con las mínimas señales que tengamos. ¿Qué señales es importante ver? El tema del aislamiento, por ejemplo, que comiencen a aislarse. Una cosa es disfrutar la soledad, estar rato solo, otra cosa es dejar de ir, por ejemplo, a reuniones familiares, dejar de hacer las cosas que les gustaba hacer, que les generaban disfrute. Vuelvo y digo, una cosa es que dejen de faltar una vez, 2 veces, que fue que le dio gripa, que está lloviendo mucho, que pueden ser factores que para un adulto mayor obviamente puede generar, me cuido, sí, pero entonces, ya no me está gustando eso, ve, intentado otra clase diferente, no te gusta ya tejer, pero anda a pintar, se empiezan a aislar, sí, aislar de esos círculos, de esas redes de apoyo con la familia. El tema del sueño, como les decía ahora, que empiecen a afectar el sueño se nos afecta de 3 maneras. Uno, si me demoro mucho en conciliar el sueño y es muy difícil. 2, si me despierto muchas veces en la noche. O 3, si al dormir las horas adecuadas, 6 horas o a las 7, yo me levanto y es como si no hubiera descansado. Entonces el tema del sueño es súper importante estar atentos. El tema de la alimentación. No, es que yo ya como más poquito porque ya no me cabe. Ven, a ver, estás comiendo bien, es porque no quieres, ¿qué está pasando? Sí, el tema de comenzar a regalar cosas como conductas de despedida, que están un poco enlazados con el tema de conducta suicida. Yo te regalo esta cadenita que me la compré con mi primer sueldo, con tanto esfuerzo y quiero dejártela a ti. ¿Cierto? Entonces empezar a saber, a ver como conductas de despedidas, llamadas como, yo te agradezco tanto por haberme acompañado en la vida, de verdad que muchas gracias por haber estado ahí, ¿sí? Son señales que podemos ver cuando se ve en gran medida la irritabilidad, o sea, irritables por todo, son señales que no estamos bien, una irritabilidad como una respuesta impulsiva, explosiva, en sobremedida, también son señales que tenemos que estar alerta. Como te decía ahora, perder el interés también solo de las cosas que generaban disfrute, no solamente en esa red externa, sino, si hacer el crucigrama todos los días, ya no quiero hacer el crucigrama, lo empieza a hacer ya solo los domingos, ya solamente lo hace, ya pues lo hacía todos los días y ya el domingo, ni así tampoco, dejarse de bañar, ¿cierto? Dejarse de cuidar mínimamente, vas a estar en la casa, pero te bañas, o vas a salir, ya no le importa peinarse, maquillarse, cuando se descuida su propio espacio, entonces su habitación o su casa ya está muy descuidada, entonces son señales que tenemos que empezar a ver que pase. El tema de los olvidos tiene que ver con la atención, el tema de la memoria, entonces mirar si es que ya está con muchos factores al mismo tiempo y no nos permite estar atentos a algo, o realmente estamos afectados con una afectación en la memoria. Entonces la repetición, eso me lo contaste ayer, yo no recuerdo. Una cosa es que se emocionen mucho y sea un tema que quieran estar contando porque viste algo, ¿cierto? Pero otra cosa, sí, y yo te conté, yo no me acuerdo que te había contado. Entonces, Bueno, hay algo como muy especial y que a veces me da mucha tristeza y es que también se puede poner como muy frágil el tema de la autoestima porque las personas que estamos en una conversación, por ejemplo, y empezamos a hablar mal de la persona, del adulto mayor, estando ahí él. Entonces, es que no, imagínate que tal cosa y no se quiso poner el pañal y entonces se orinó y entonces no sé qué y es como si fueran invisibles y no nos damos cuenta de que estamos haciendo sentir mal a esa persona porque esa persona todavía tiene pudor, todavía tiene autoestima y hay cosas que no hay que estar ventilando. Entonces, a veces yo he notado que la manera como esa interacción es como muy triste porque se vuelven como invisibles. totalmente, y mira, es algo que eso yo lo aprendí, Lina, trabajando en el ámbito educativo,
y es algo que a partir de ese momento que lo aprendí, lo enseño, lo promuevo. Las felicitaciones son en público y los regaños en privado. Todo lo que tenga que ver con aspectos negativos, con aspectos a mejorar de una persona, no se deben decir en público, nada en privado. Y si nos preocupa una situación, en este caso con nuestro adulto mayor, nuestro familiar, lo hablamos aparte. Mira, pasó esto, ¿qué estará pasando? Insistámosle, insístele tú para el tema del cuidado, revisar si es que estamos teniendo un estado, pues una señales de alerta de depresión o si estamos viendo ya un trastorno depresivo, ¿cierto? Entonces, hablarlo aparte, porque claro, exponer es fatal en cualquier edad, pero en esta es como si es, mira, y lo devuelvo un poco, es como cuando hablamos delante de un niño, algo, ¿cierto? El niño está registrando de la manera que pueda lo que está escuchando, porque es que igual lo está escuchando, así sea un adulto mayor con un Alzheimer, un deterioro cognitivo, él está registrando la información que tú le estás dando en su cerebro de la forma que lo pueda registrar. Y eso se puede convertir en mayor resentimiento, bajar más el estado de ánimo, es que yo intento y no soy capaz, un control de esfínteres, si no puede controlarlo, qué impotencia, cuando yo hacía algo bien y ya lo perdí, y aparte de eso lo hablan acá delante de mí, ¿no? Sí, la verdad, eso, recomendación, todo aparte, sí, ya la persona, ahí por ejemplo, ¿qué puede pasar? La persona que tenga de pronto mayor tacto, que tengan más confianza y pueda entrar a hablar con el adulto mayor en el momento, decirle, mira, pero ¿qué está pasando? No quieres ponerte el pañal, te afecta la autoestima o es que no estás siendo capaz de hacerlo solo, ¿cierto? Pues como la forma de hacerlo, porque hay que ayudar, pero si lo hacemos atacando y exponiendo en público, va a ser mucho peor. Y con el tema de los olvidos, que también es tan común, que te cuentan la misma historia. Yo Dos lo vivo con mi veces. papá. Mi papá pues no tiene Alzheimer, es una persona, mi papá tiene 85 años y es una persona que está muy en sus cinco sentidos, perfecto, o sea, pero aún así a veces me cuenta la misma historia y son como recuerdos que yo veo que le quedaron a él tan marcados de cosas que hizo en la infancia o en la juventud y a veces en un tema de conversación lo dice. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, lo que yo hago es que yo vuelvo y le pregunto, o sea, yo le pongo el mismo interés y le pregunto, le hago preguntas sobre ese tema para que él siga la conversación porque veo que lo disfruta. Pero a Ujú. veces, por ejemplo, también estamos o muy de afán o no podemos ponerle atención a esa conversación y uno a veces le dice como, no, pero ya me habías dicho. ¿Cómo podemos cambiar el tema o cómo podemos manejar esa situación donde ellos están contando la misma historia y de pronto reenfocarla o direccionar la conversación a otro tema sin herir susceptibilidades? Como lo estás haciendo, Lina, está súper bien. Pues, como decirle, mira, uno es validar. Con el adulto mayor, el tema de la memoria, claro, el rememorar, ¿cierto? Volver a traer, porque esto me recordó esta historia y vuelvo y te la cuento. Una clave, pues, como decías ahora, para mirar que de pronto no esté dándonos señales, porque no necesariamente es Alzheimer, pero sí puede haber un deterioro cognitivo normal de la edad, ¿cierto? Que como te digo, en nosotros puede empezar alrededor de los 60 años, cuando ya empezamos ese proceso de envejecimiento, ya en esta área de acá que, como te decía, el área prefrontal, es esas preguntas claras como, papi, pero te gusta hablar mucho de ese tema. Ah, sí, hija. Ah, ok, o sea, entonces ya sé que es que lo está recordando y lo está volviendo a traer y no es que me lo está contando ahí como si fuera la primera vez, es como una de las señales para que estemos como alertas ahí. Lo otro es como lo que tú decías, es validarle la historia, validar la emoción, ay papi, qué rico, ya hemos hablado de ese tema, vamos a terminar esto y qué te parece si cuando lleguemos a tal lugar volvemos a conversar del tema, ¿cierto? Entonces es validarlo, decirle que es importante, pero que no es el momento, para no herir susceptibilidades, pero sabes, mira, estamos haciendo esto es muy importante, ahorita nos sentamos y conversamos de eso. No, ay, no, usted contando siempre la misma historia, qué pereza, no. ¿Cuáles son como las enfermedades mentales, pues como más comunes en el adulto mayor? Porque, Bueno, por ejemplo, yo no sabía que la depresión era una enfermedad
mental común en esta época de la vida. Ni tampoco sabía lo del tema del suicidio, no tenía ni No, idea, no tenía ni idea. Y mira, muchas gracias por ilustrarnos y por claro. educarnos en ese sentido, porque es importante. Claro, y lo que estábamos hablando ahorita son temas, Lina, que tenemos que hablar. Vuelvo y te digo, la pirámide poblacional está cambiando, ya las familias no tienen el mismo número de hijos o ya no hay hijos, ¿cierto? Vamos cambiando, entonces tenemos que empezar a hablar y entender por qué nuestros adultos mayores, ay, pero usted por qué no dice lo que siente, porque no lo educaron, porque no fue formado así, no podemos pedirle al adulto mayor a una persona que hable de algo por lo que no fue educado, ¿cierto? Y con lo de la conducta suicida, sí, ahí te cuento, imagínate que empieza en la adolescencia precisamente esas dos etapas que te mencioné ahorita. En el momento en el que todavía se está desarrollando esta área, acá el área prefrontal del lóbulo frontal, que es entre los 15 y 19 años de edad, brinca adulto mayor, mayor de 60 años, y vuelve y baja ya después a la tercer grupo etario, que ya sería de 20 a 24 años de edad. Ahí es donde empezamos a ver las conductas suicidas, pero mira lo particular, es en el momento en el que esta área está como terminándose de formar o empezándose a deteriorar porque no tenemos tanto control, ¿cierto? De los límites, de la regulación y demás. Entonces, en la conducta suicida con el adulto mayor tenemos que estar muy alertas. Más enfermedades que podamos encontrar en el adulto mayor, pues como lo mencionas, la depresión, muchas vienen acompañados por lo que hablamos ahora, la soledad, el aislamiento, la soledad no buscada, no deseada, el tema de la sociedad y de las familias que los hacen a un lado, ¿cierto? Que se puede ver como ese tema de exclusión, invalidación, ya su palabra pues no es tan tenida en cuenta en muchos aspectos familiares, de pauta de crianza, es que eso era en su época, eso no es ahora. Entonces el tema de la escucha, de tener ese rol activo en la familia, ¿cierto? De escucharlos. Entonces, la depresión ocupa uno de los primeros lugares en enfermedades en el adulto mayor. También tenemos, pues si hablamos de salud mental, pues también se pueden encontrar los temas de ansiedad, ¿cierto? Que están muy relacionadas. La depresión y la ansiedad son enfermedades muy primas, pero pues que uno va más con ese control, no logro controlar lo que quiero, lo que pienso y lo que voy a hacer, y la otra está más enfocada en ese desinterés, en esa pérdida y demás, ¿sí? Encontramos las demencias porque están relacionadas con como hablamos ahorita, el deterioro cognitivo, que sí o sí lo vamos a tener. Entonces podemos tener demencia o el deterioro cognitivo acorde a la edad, que es esa pérdida que se va generando, o ya el diagnóstico como tal de enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Que es esa, pues se va viendo esa pérdida progresiva de la memoria, de orientarse, ¿cierto? Sabía llegar a la EPS y ya no sé llegar, y cogió un camino más largo que el otro, temas del deterioro funcional que también se relaciona mucho con, pues, en el Alzheimer, y es ese cuidado del cuerpo o el tema de control de esfínteres y demás que también se puede presentar. Bueno, los trastornos del sueño, ¿sí? Que como hablamos ahora, son muy importantes con el tema de la depresión u otras enfermedades, porque está muy relacionado, pero puede haber esos trastornos del sueño. Muchas veces, como hablábamos ahora, Lina, puede ser que un órgano nos esté mostrando algo y claro, afecta el sueño. Por ejemplo, el tema de la vejiga. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Es que yo me levanto 3 veces por la noche a entrar al baño. Entonces, ven, generemos estrategias para que no te despiertes tanto. Relacionado un poco con la depresión, los duelos, ¿cierto? Los duelos no elaborados que se nos pueden pues volver en un trastorno depresivo, un trastorno depresivo mayor, pero poner mucha atención a esos duelos o a esos microduelos, porque se ven muchas situaciones de pérdidas constantes, ¿cierto? Entonces ya se empiezan a morir más familiares, se empiezan a morir más seres cercanos, ¿sí? Entonces empiezan a haber más pérdidas, y no solamente el fallecimiento de personas, sino yo era capaz de hacer esto antes y ya no soy capaz,
¿cierto? El tema de la aparición de enfermedades de una forma u otra se gestiona como duelos, porque pues ya el cuerpo no es el mismo, ya mis hábitos no son los mismos, entonces se dan esos cambios y es válido sentir la emocionalidad que se requiera en ese momento, rabia, tristeza, frustración, miedo, y poderlo acompañar para que se haga un duelo frente a la situación, ¿cierto? Porque si no lo acompañamos se nos puede ir para un trastorno depresivo. El tema de el uso inadecuado como de los medicamentos, muchas veces este tema nos lleva a sobremedicarnos, a continuar muchas veces, ellos muchas veces continúan, no, yo me voy a seguir tomando esta pastillita porque es mejor, y empiezan a generar afectación y pueden generar adicción, ¿sí? Ok. Pueden generar adicción, pueden empezar con los medicamentos y ya de ahí trasladarse a sustancias psicoactivas. Pues más que todo podemos hablar como del alcohol, pero el tema de la medicación tiende muchas veces a ser se puede volver un trastorno de consumo de sustancias, porque hay un tema y es cuando uno se toma un medicamento como no es, ¿cierto? Eh, Ujú. ella puede estar hablando que estás haciendo un uso inadecuado de la medicación y eso se puede volver, ya es un consumo de sustancias psicoactivas porque es un uso inadecuado. Así es. Hay algo que me llama mucho la atención y es que, bueno, justamente cuando mencionabas el tema de la corteza prefrontal, yo he leído mucho a Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra. Me Sí. encanta todo lo que ella publica y ella menciona mucho sobre la corteza prefrontal y dice es que el cerebro cambia a medida que vamos creciendo. Y por ejemplo decía, o sea, es que la maduración de la corteza va a determinar, por ejemplo, que los niños, pues no sé si lo entendí bien, pero decía algo como que el niño no tiene miedo, el factor protector entre el niño y el peligro es el adulto, ¿cierto? Ujú, ujú, sí. Está explorando, el niño no sabe qué es el miedo porque no tiene esa capacidad de racionalizar esa situación, ¿cierto? Ujú, ujú. Pero el cerebro va evolucionando de tal manera que cuando llegamos pues a la edad adolescente o a la edad adulta, ya como que se va generando lo que se necesita en el cerebro para uno vivir como esa propia etapa. Entonces, ahorita decías que el deterioro de esa corteza prefrontal en el adulto mayor hace que ellos actúen de una manera específica y me llama mucho la atención porque yo siempre he notado que los niños y los ancianos se parecen mucho. Exacto. Y es por eso que hablábamos acá. Ujú. Y ahí hay un tema muy importante que mencionas y siento que podemos como de pronto mencionar un poco y sí se relaciona mucho biológicamente, ¿cierto? Y neurológicamente por eso, claro, como estamos en este proceso de o generándolo, ¿cierto? O sea, está creciendo, se está desarrollando, se está aprendiendo o se está deteriorando, se está afectando. Entonces, claro, en eso se relaciona, pero mira que hay un tema que muchas veces infantilizamos al adulto mayor, Ujú. ¿cierto? Y ahí hay un tema que es importante de no es de infantilizar, sino que se está perdiendo, pero esa comparación que estás haciendo con lo que dices destapes totalmente, porque es lo que se ve a nivel neurológico, a nivel de nuestras estructuras, con esa formación o deterioro. Y cómo lo entrenemos, cómo nos formemos, pero eso hablamos ahora de las estrategias que tenemos que generar para llegar a esa adultez mayor con más capacidad de gestión. Entre más aprendamos cosas, a ver, nosotros tenemos algo en el cerebro que nunca vamos a perder, que se llama la neuroplasticidad, ¿sí? Los niños tienen más neuroplasticidad, es esa capacidad de aprender, ¿sí? Nunca la perdemos. Si nosotros también como hábito protector del adulto mayor vamos aprendiendo cosas, vamos a fortalecer esas redes neuronales. ¿Cómo así? Si yo me leo un libro nuevo, pues estoy abriéndome eh, de forma imaginaria eh, una historia, unos lugares. Entonces estoy fortaleciendo, si quiero aprender un nuevo idioma, también es muy chévere aprender un arte, aprender algo, porque ahí estamos forzando el cerebro. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que el adulto dice, es que ya no soy capaz, es que eso está muy difícil, si ves que yo no voy a ser capaz, es que el oro viejo no aprende a hablar.
dichos, ¿cierto? Que aparecen. Pero, por ejemplo, ese es un factor protector, aprender algo nuevo y no tiene que ser aprender algo muy complejo, pero así fortalecemos y le ayudamos a ese cerebro, ¿cierto? A que se fortalezca, es como ejercicios mentales. ¿Qué Nos otros pueden factores protectores podríamos hablar? Me imagino que el ejercicio es El importante. ejercicio, fundamental, total, como decías ahora, el ejercicio es fundamental, siempre nos va a ayudar y siempre va a ser un factor protector no para prevenir, porque el envejecimiento no se previene, pero sí se ralentiza, sí podemos ayudar a que tengamos más, pues como más capacidades, que se oxigene ese cerebro. Entonces el ejercicio, ay, bueno, pero entonces resulta que yo ya por tema de las rodillas o por la cadera, no puedo hacer ciertos ejercicios. Por ejemplo, en YouTube uno puede poner gimnasia pasiva. Entonces son esos ejercicios que se pueden hacer sentados en una silla, que son más acordes y no te va a hacer tanto daño, ¿cierto? Como de pronto ejercicios de impacto que puedan dañar ciertas partes del cuerpo, ir a lugares donde también nos enseñen qué ejercicio podemos hacer, si vamos al médico y el fisiatra creo que es, o el fisioterapeuta nos puede ayudar a ver qué ejercicios podemos hacer, pero nunca dejar de hacer ejercicio, una caminadora en la casa, pero que sea caminadora. Eso lo hablaba yo en unos grupos con adulto mayor. La caminadora en la casa muchas veces es para colgar la ropa y se queda ahí. No, vamos a usarla como caminadora, ¿cierto? Porque muchas veces las mujeres son más funcionales en el adulto mayor en ocasiones, porque la mujer todavía va, retrapea, limpia, el hombre no, ¿cierto? Entonces, hombres, a comenzar también a moverse un poquito más para no quedarse tan pegados, como dicen ellos, porque eso de una forma u otra es estar en movimiento, eso es estar activo, pero esa actividad no reemplaza el ejercicio. Ay, que yo le voy a dar 3 vueltas al centro comercial. Estás haciendo actividad física y es bueno porque te estás moviendo, pero no es hacer ejercicio, porque nuestro cerebro también se programa. Tú cuando vas a hacer ejercicio te pones ropa de ejercicio, te vas con tu botellita de agua, tu toallita y haces tu ratico de ejercicio y el cerebro sabe que estás haciendo ejercicio. Cuando tú te vas a hacer una vuelta y te vas a vitrinear, el cuerpo, el cerebro está enfocado es en ver otra cosa, lo que te antoja. Vuelvo y digo, es bueno porque estás haciendo actividad física, claro, no estás sentado en un sofá y te estás moviendo y te cansas, porque eso me dicen a mí, pero es que yo llego cansada. Sí, claro, porque estás en movimiento. Entonces, el tema del ejercicio, la alimentación, ¿cierto? Ujú. Comer bien, es que yo ya como más poquito, vamos a comer bien, puede que se reduzca el tamaño de la porción en cierta medida o ya no puedo comer tantos carbohidratos, pero comer bien, el tema del sueño es otro factor protector. Entonces, ojo, lo que hablamos ahora, estar muy alertas con esos factores del sueño, las redes de apoyo, no tiene que tener 50 amigos ni toda la familia al lado, pero sí tener esas personas que en el momento que yo requiero para una ayuda puedo llamar, que necesito conversar con alguien porque me quiero distraer, con quién salir a tomarme un café, es muy importante. Entonces acá la recomendación para los que son muy solos, sé que puede ser difícil, no para todos es difícil, pero busquen cursos, clases, no tiene que ser solamente de adulto mayor, pueden ser cursos de cualquier otra índole en otro lugar, pero métete, busca, sal, conocer personas. Estos son unos pequeños factores protectores que pueden ayudar para el adulto mayor, para que uno lleguemos mejor y dos, realmente cuando nos, pues ojalá toda la vida uno sea muy consciente y trabaje mentalmente en que vamos a llegar a esa adultez mayor para que no llegue el choque, pero cuando estemos antecitos, un tiempo antes, pues no sé si de pronto pensar en 5 años antes, pero no me parecería tan mal, 5, 3 años, ir pensando qué vamos a hacer, qué me plantea la vida, qué proyectos voy generando, ¿cierto? Porque el proyecto de vida va cambiando, pero entonces voy planteando, no tiene que ser un plan súper estructurado, pero sí ir mirando entonces qué voy a hacer, qué pienso hacer. O ir introduciendo como esas actividades también en la misma rutina. Por ejemplo, no sé si en Envigado todavía está, cuando yo vivía en Envigado me encantaba el centro del atardecer.
Me Todavía fascinaba cuando pasaba por ahí porque yo veía a todos los adultos mayores haciendo danzas, haciendo su gimnasia, haciendo diferentes actividades y yo siempre me quedaba mirando y yo decía, ellos pasan más bueno que uno. Tan sí, rico tener total, esa energía, tener ese tiempo para poder hacer todo ese montón de actividades. Entonces, total, total. Que sí, mira, ahí hay un tema que muchas veces también pasa eso en el adulto mayor y es, ¿qué hice? ¿Qué hice yo en mi vida? sí, Y justamente de eso te quería preguntar, ¿cuál, de pronto en consulta, qué es lo que has detectado que son como los grandes arrepentimientos? ujú, sí, mira, pasa eso, el tema de qué hice, ¿cierto? Muchas veces le dediqué mucho al trabajo y no le dediqué tanto, o sea, es como más la reflexión va como más a lo que la persona vivió, a lo que experimentó y el arrepentimiento viene más con lo que no se hizo. Entonces yo me equivoqué en esto, pero entonces yo pude haber hecho esto, es que si yo hubiera, yo le dediqué más al trabajo y no le dediqué a mi familia, yo me maté trabajando y no pasé. Entonces es como ese arrepentimiento va muy enfocado en eso y es, yo no le dije a esta persona que me gustaba y le pude haber dicho, yo no le dije a mi hijo que lo admiraba y ya sí se lo digo, pero si se lo hubiera dicho antes hubiera sido diferente, ¿cierto? Entonces ese no expresar en el momento que pudo haber expresado, entonces ese arrepentimiento viene mucho como ese desaprovechamiento del tiempo, ¿cierto? Si yo hubiera invertido mi tiempo también en amistades, no estaría tan solo. Entonces sí, es como el tema de la expresión emocional, de expresar en ciertos momentos a ciertas personas pensamientos, emociones, el tema de qué hice, ¿cierto? O sea, en qué invertí mi vida, en el tiempo que viví, en qué la invertí. Y uno de esos arrepentimientos mayores es eso, del por qué no hice, por qué no lo intenté. Y Es muchas veces también, ahorita que mencionabas el tema de rehacer la vida sentimental, porque es que también tienen todo el derecho de volverse a enamorar, volverse a ilusionar, a veces incluso como adolescentes. Yo recuerdo cuando mi papá se volvió a casar 5 años después de la muerte de mi mamá y cuando él empezó a tener citas, porque entonces empezaba a conocer señoras y las empezaba a llamar y empezaba a salir con ellas y de un momento a otro, ay, ¿qué pasó con esa señora? Ay, no, ya no, no ya me no, gusta tal cosa, ya no, ya estoy hablando con otra. Entonces eso no, ay, Dios mío, es como un adolescente, ¿cierto? pero Y él qué bueno. se rehizo su vida y ahora tiene pues una compañera, él se volvió a casar y tiene una compañera, es una persona con la que gracias a Dios pues puede viajar y sí, es como una compañía distinta porque también yo recuerdo que a mi papá, yo le decía, papi, vamos a tal parte. Y me decía, no, mi hija, no, no quiero. Y con la esposa nueva, con ella sí se animaba a ir y yo, ¿por qué con ella sí ibas? Porque con ella sí fuiste a Santa Marta y conmigo no quisiste ir a Santa Marta. Entonces, él se Es reía. diferente, Sí, exacto, eso es algo que uno tiene que entender, es una compañía diferente, total, es una total. compañía muy diferente. Y es que es diferente los hijos a una pareja, pues van a vivir las cosas diferentes. Entonces, claro, a mí me pasa algo similar, mi mamá también ya murió hace mucho, mi papá ha tenido sus novias, él no se volvió a casar, no se ha vuelto a casar, pero sí ha tenido sus parejas y también es así, sale, pasea, pasa rico, yo papi aprovecha, ve, lo de los cursos, mi papá, te digo, Lina, que él era más ocupado, yo no sé que quién, porque no tenía tiempo, ya pensionado, ya jubilado, y entonces los planes con la novia el fin de semana era del Copaco, entonces tenía todas las reuniones, pero entonces también tenía reuniones porque también era del Cabildo, con las de, él era conciliador en equidad, o sea, hizo los cursos que te imagines, y era más ocupado que cualquier cosa que cuando estuviera trabajando, pues que cuando estaba trabajando y yo llegaba pues en el colegio, mi papá llegaba a las 7 de la noche a la casa, no, cuando empezó ya todos estos cursos y todo lo que empezó a hacer, y que jardinería, a pintar, tallar madera, un montón de cosas, y me encanta. La verdad, me empiezo a preocupar el día que deje de hacer cosas. Ahí Sí. sí, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos propiciar ambientes más amigables?
para el adulto mayor, para generarles como esos espacios de felicidad, de esparcimiento en familia y también para los adultos mayores que nos están viendo, que estamos Ujú. hablándoles también a ellos, que les podemos decir para que sean más felices, porque nunca es tarde. Nunca es Nunca. tarde, ¿verdad? Entonces, si te gustaba cantar y nunca fuiste al coro, nunca tuviste una clase de canto, empieza ahora, no importa que tengas 70 años o que tengas 80, canta y sé feliz, qué rico. Total, total. Mira, que eso que estás diciendo, si puede aparecer como lo hablábamos ahorita, esos arrepentimientos, hoy intentar, probar, ¿sí? Nunca es tarde para una relación, nunca es tarde para expresar esas emociones que no dijimos antes, nunca es tarde para que intentemos y aprendamos cosas nuevas. En familia, darles ese lugar. O sea, realmente todos tenemos un rol, entonces no obviarlo o no decir ya no, pues no opines, no, o sea, ¿cómo ayudar? Que tengan el rol en la familia, o sea, puede que si bien puede ser el abuelo, pero si queremos escuchar un consejo del abuelo frente a la crianza del nieto, escúchalo, ¿sí? Porque no lo puede decir en temas económicos, él tiene su experiencia de las cosas que vivió, escucha su recomendación, pero muchas veces los dejamos de escuchar, no, permitirles esa, ese rol activo dentro de la familia, que si quiere probar cosas nuevas, apoyémoslo, puede darnos temor de pronto en algún momento, como hablábamos en un inicio, que con amor los queremos cuidar, sí, pero bueno, intenta cosas nuevas con cuidado, pero inténtalas, incentivar antes a que hagan cosas. ¿Sí? A que no se aíslen, porque no hay nada más malo que aislarse. Ahora, también es válido que quieran tener momentos de soledad. Todo en exceso es malo, pero muchas veces, ay, no es que quiere estar solo y él casi nunca está solo, no. Pregúntale. La comunicación es la clave de todo, ¿cierto? ¿Por qué quieres estar solo? No, y me siento así, uno se va poniendo atento, si va creciendo como el tema de la soledad, a ver qué pasa, pero también quiere estar solo, que esté solo, acompañarlos a que tengan un propósito, pero hay que dejarlos vivir, es que siguen siendo seres humanos que tienen que vivir. Cambia el propósito cuando llegamos a la vejez. Porque se habla mucho del propósito, ¿cuál es el propósito de mi vida? Hay que Sí. tener un propósito para ser feliz. Muchas veces como en la juventud está muy encaminada como al tema de metas, que Ujú. graduarme, tener una familia, cosas así. ¿Cómo evoluciona ese concepto del propósito en la edad adulta? ¿Sabes cómo? En lo que hablamos ahora, pues sí estamos diciendo del tema de los metas y los logros, ya hoy es en estar tranquilo. Realmente ese propósito es en poder vivir bien lo que quiero vivir, tranquilo, en disfrutarlo, ¿cierto? En hacer eso que me quiero plantear hacer. Pero entonces ellos empiezan como a tener calma, a tener tranquilidad, a vivir lo que quieren vivir, a experimentar lo que quieren experimentar y en la medida de lo posible, porque pues uno también se encuentra con personas que quisieran vivir más cosas, pero tampoco por salud, por cuestiones económicas, ya no pueden, ¿cierto? A expresar más, ay, que es que está sensible, sí, ya soy más sensible, ya lloro un poco más, porque ya vieron con lo que hablamos ahorita de esos arrepentimientos, que hay que expresar las emociones, ¿cierto? Y bueno, también ese tema que se nos flexibiliza un poco esta área, ya hay un poquito menos de control y de rigidez, entonces ya como que se permiten expresar más esas emociones. Entonces ese propósito sí cambia y es importante que cambie. También eso vale la pena reiterarlo, porque si pretendemos hacer lo que hacíamos antes, es difícil. Es como pedirle a un niño que piense como un adulto y que sea responsable de la toma de su decisión, siendo un niño de 10 años, ¿cierto? En este momento también es lo mismo, o sea, ya es conciencia de que no podemos hacer lo mismo, no tenemos esa misma capacidad de hacer lo mismo, pero entonces en esa
reconstrucción, porque es una reconstrucción de ese propósito, es acompañar a que sea también de una forma amigable y sana. Susana, qué bonito todo lo que nos has contado. Muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento, por darnos perspectiva para aprender cómo abordar esa etapa de la vida, para acompañar a nuestros padres, a nuestros abuelos, para disfrutarlos mucho, porque son una excelente compañía. Yo recuerdo con tanto amor a mis abuelos porque me dieron tanto, los recuerdos yo creo que más bonitos que tengo de mi infancia, todos están ligados a mis abuelos. Y eso Sí, me encanta, qué privilegio y son una excelente compañía y qué bonito que podamos ayudarlos a ser felices, porque también merecen ser felices. totalmente, merecen ser felices, merecen que como sociedad, no solamente mirándolo, Lina, con lo que dices tan hermoso, yo también de mis abuelos tengo unos recuerdos maravillosos. Para mí la relación de pareja y el amor es fundamental y es hermoso por cómo viví la relación de mis abuelitos, pero también es como sociedad, cómo les estamos dando también y qué estamos haciendo como sociedad para dejar, pues, dar un rol activo y valorar la sabiduría, ¿cierto? Valorar su conocimiento, que si bien ellos pueden estar desactualizados de la inteligencia artificial o muchos temas tecnológicos, hay mucho conocimiento, hay mucha construcción y mucha experiencia. Entonces, también darles como esa posibilidad de que alcen su voz, de que nos cuenten sus experiencias de vida, ¿sí? De la historia, que tenemos que conocer la historia como familia, nuestra historia, como sociedad, nuestra historia de lo que ellos vivieron, ¿cierto? Y de nosotros, qué estamos haciendo para prepararnos en este trayecto de vida, ¿cierto? En cómo queremos llegar a esa adultez, cómo nos vamos haciendo amigos de lo que es el envejecer para que lleguemos más tranquilos, ¿cierto? Y no con tantos arrepentimientos, siendo conscientes que podemos llegar con alguna enfermedad, ¿sí? Porque no decidimos, ¿cierto? Siempre, pues no siempre decidimos qué enfermedad va a aparecer, pero cómo nos estamos cuidando y qué estamos construyendo para llegar a ese adulto mayor, pues a esa etapa de adulto mayor, y que lo que estamos viviendo hoy y la forma en la que estamos viviendo hoy, cómo queremos que sea nuestra vejez mañana. Qué bonito eso, Susana, qué bonita reflexión y que nos quede como un mensaje para pensarlo y para planear a futuro, porque es inevitable, todos vamos a llegar, pues a menos de que la vida se termine antes, que sería muy triste, pero qué bonito llegar allá, qué bonito llegar allá y qué bonito poder llegar bien. Así es. Sí. Muchas gracias, Susana. Ha sido un placer conversar contigo acerca de la felicidad en esta grupo de personas que amo tanto y que admiro tanto. Un saludo también para todas las personas mayores que nos están viendo, que yo sé que el The Happiness Journal es un podcast que ve muchas personas mayores y eso me encanta. Entonces, un saludo también muy especial para todos ellos, de que este sea un espacio también de esparcimiento para ellos. Claro que sí, Lina, no, a ti, muchas gracias por visibilizar, porque es importante que hablemos de esto, sí, muchas veces los temas, y como te decía ahora, en lo que uno busca no hay tanto en el adulto mayor, hay que empezar, gracias a ti por abrir el espacio, a todas las personas mayores, como tú dices, que nos están escuchando, estamos viviendo, lo importante es que vivamos, estamos vivos, tenemos muchas cosas por hacer, qué más que tenemos vida, acomodarnos y aceptar en la etapa en la que están, pero que hay mucho por hacer y qué bueno que tenemos muchas personas que estamos en pro de trabajar por la salud mental, por la salud integral del adulto mayor. Entonces también, Lina, en Psicología con Sentido, que estoy ahí trabajando, pues contarte también, invitarte allí también, que ahí tengo pues como ciertos tipsitos y cositas de salud mental, y que me encantan estos espacios. Te agradezco inmensamente nuevamente por visibilizar y hablar del adulto mayor y de la felicidad, ¿cómo no?
como es en el adulto mayor. Vamos a dejar los datos de tus redes sociales también para las personas, para que visiten tu cuenta y tengan más información, porque obviamente pues acá el espacio es más reducido, pero tú siempre estás dando contenido para que las personas puedan aprender a gestionar. Entonces, qué bonito eso, Susana, esa labor que estás haciendo, acompañarnos desde tus redes sociales. Infinitas gracias a ti, a todas las personas que nos ven en The Happiness Journal. Y bueno, ya saben, pórtense felices. Bye. Chao.